Mientras tanto, hay otro tema que nos preocupa y tiene que ver con el laburo. ¿Hay realmente más laburo o lo que estamos viendo es una lenta sangría? Por favor, así dejamos pasar. Por favor, bien pegaditos a la calle. Ya preparados para la oficina. ¿Cuál es tu intención? Y buscar laburo. ¿Pero de qué? Y no sé, tal vez en algo más con gastronomía, pues hice el curso de barman, así que lo que se pueda conseguir. ¿Qué dice tu currículum, María Belén? Que terminé mis estudios secundarios, estoy cursando el profesorado de inglés, hice varios años de inglés también y que trabajé en una empresa familiar, una heladería y bueno, estoy buscando más experiencia sería. Espera, es tan larga que tenés que almorzar. ¿Desde qué hora estás? Desde las 1, desde las 2:30 a 1 de la tarde. ¿Cómo es este serpentario? Porque va, viene. ¿Ustedes en qué lugar están? Y nosotros estamos como últimas, digamos. ¿Están antes de esos chicos o después? No, después, estamos a lo último de todo. La Expo Empleo Joven se trata justamente de una política que hacemos del gobierno de la ciudad donde acompañamos a los jóvenes a que consigan su primer empleo o aquel que tanto están buscando para cambiar el que ya tienen. Acá pueden encontrar espacios de asesoría como también el próximo empleo del cual te estaba hablando. ¿Vos viniste con un currículum, por ejemplo? 20 currículum traje, o más, no sé cuánto traje. ¿Y los pudiste dejar? Sí, tirás currículum, pero pilas así de currículum no hay. ¿Te hacen alguna entrevista? No, no te dicen nada, te dan el folleto y listo, ya está. Chicos, ustedes son una suerte de vínculo entre estos chicos que están buscando trabajo y las empresas para las que ustedes trabajan. Exactamente, nosotros trabajamos en recursos humanos, en el área de reclutamiento y de capacitación, y lo que hicimos fue venir acá con un stand de la compañía en la que trabajamos, y lo que hacemos es identificar posibles perfiles que nos sirvan para las tareas que necesitamos en nuestra empresa. Tenemos un compañero. ¿Lo quieren? ¿Qué tenés? ¿Un CV ahí? Un CV. Bueno, ¿en qué trabajaste? ¿O quizás no trabajaste todavía? Sí, ahora estoy trabajando como una changuita. ¿Y qué consejo podrías darle al amigo? Que siga buscando, está perfecto lo que está haciendo, porque él lo que está haciendo es salir al mercado a ver qué hay. Y en función de eso, ver qué necesita obtener para lograrlo. Está perfecto. ¿Le dejás el currículum? Dale, toma, te dejo mi currículum. Sí. Gracias, chicos. Nuestro hombre de los números, nuestro hombre de la pantalla, Juan Enrique. A ver qué trae, viejo. Buenas noches, Rolando. Ahí veíamos los jóvenes cómo buscaban empleo, pero ¿sabés qué? Hablamos del plan para generar empleo. No se va a generar empleo si no hay actividad económica. En el año 2015 la actividad económica creció 2.3%. En el año 2016 cayó la actividad económica 2.5%. ¿Sabés qué? La Argentina necesita generar todos los años por lo menos 300.000 puestos de trabajo. Son los jóvenes que se van sumando a la actividad económica. 250.000 chicos terminan el colegio secundario. Por eso, en este evento que organizó la ciudad de Buenos Aires, fueron tantos jóvenes solamente para 11.000 puestos de trabajo. Mientras no haya actividad económica, Rolo, no va a haber creación de empleo. Y eso se está viendo Pero ahí claramente. entramos en la discusión. Una de las cosas que más me llama la atención de este tiempo es que ni siquiera nos logramos poner de acuerdo en la interpretación de los números. Ya no discutimos si el INDEC trucha o no las estadísticas, ¿no? Suponemos que no las trucha más, pero no nos podemos poner de acuerdo en la interpretación de los números, porque todo es comparado contra otro periodo. El gobierno está diciendo, bueno, se crearon 1.300 puestos de trabajo. Dicen, se revirtió la caída, pero otro dice, no alcanza con la generación de puestos de trabajo. Hay algunos que hablan de una dramática cantidad de despidos, pero cuando vos mostrás la estadística de caída de empleo, tampoco es tan grande, no sé, me vuelven loco. Yo te muestro datos oficiales. Ahora también eso tiene que ver con las políticas monetaristas para bajar la inflación. Seguramente vamos a sacarle un dígito a la inflación y ese dígito seguramente se lo vamos a sumar al desempleo. Está bien, pero ¿y si la bajan? Y bueno, por eso... Todavía no la bajaron, porque te la debo. Primero, pero ojalá si que la baje, ¿no? Pero con las políticas monetaristas es muy probable que pase eso. Ese dígito pase de la inflación al desempleo. Ahora, acá tengo al joven que fue a la rural, que dice que busco laburo. Somos uno de los tantos jóvenes que buscan laburo. Sí, sacate unos años. Bueno, toda la noche hace lo mismo. Bueno, me quiero sentir joven. Hoy me puse chaleco, mirá cómo estoy. ¿Qué tiene que ver el chaleco? Lo que pasa es que siguió mucho el INDEC de Moreno, Juancito, entonces tiene menos años.
Rolando, ¿sabés qué? Bueno, vayamos a un tema muy importante que tiene que ver a los jóvenes. ¿Qué ventajas le damos a los jóvenes al momento de insertarse al mercado laboral? Y eso tiene que ver con el plan Progresar, que fue inaugurado en octubre del 2014 y le dábamos a los jóvenes como incentivo 600 pesos. Hoy son 900 Yo no creía pesos. en esos planes. Bueno, pero ¿sabés, Rolo? Me parecieron un poco... Rolo, vos lo incentivabas a que estudien, tenían que aprobar materias. Y la realidad muestra que ese plan, claro que se está dejando de lado. Y vos fíjate que ayer te mostré que teníamos 1 millón de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Y vos mirás la cantidad de jóvenes que estaban en ese plan. En el año 2015 eran casi ese millón. Y hoy son 723.000. Claro, los 600 pesos de octubre del año 2014 no son los 900 pesos de estos días. Cambió mucho eso. Ahora te muestro rápidamente algo que venimos viendo siempre. Acá tenés el empleo privado. El empleo privado, claro que creció. Y hoy estamos en estos días que se perdieron 22.199 puestos. En estos días se conoció, en esta semana se conoció que creció la construcción en 10 puntos y que cayó la industria en 2.3. Pero fíjate que, ya lo dijimos varias veces, esos sectores tienen mucha informalidad. Por eso la gente no lo ve en la calle al momento de decir reactivación económica. Está bien, pero en ese reactivación... mismo gráfico la caída no es tan catastrófica. La caída, vos hablás... O sea, digo, la caída ahí, en ese mismo gráfico, no parece una catástrofe de desempleo. ¿22.000 puestos? Cuando hablas de formalidad, acordate que la informalidad se multiplica por 4. Podemos estar hablando tranquilamente de 80.000 puestos de trabajo. Agustina Telis, lo escucho. ¿Cómo anda, Rolando? Mirá, los datos, lo que está haciendo el gobierno es torturar los datos hasta que los datos... Torturar los datos, me gustó eso. Es eso, vos decías los promedios... Yo no lo entiendo. No, lo que está tratando de torturar los datos para que los datos declaren lo que el gobierno pretende demostrar. Pero la realidad pasa por otro lado. Lo que explicaba recién Juan, que es elemental... Que es cierto, si vos no tenés actividad económica, si no tenés crecimiento, si no tenés consumo, si no recuperás el poder adquisitivo, que es el gran problema que tiene esta economía, no hay chance de que la economía crezca y de que genere empleo. Vos mostrás los datos. Entre esta tortura que le hacen a los datos para mostrar la realidad que pretenden mostrar, un tema con el empleo es que incorporaron monotributistas en una categoría de trabajadores. Que antes o sea, no vos decís estaban que esa caída leve no es tal. Claro, no es más tal. Vos pronunciada. tenés salidas de empleo formales, registrados, con todas las de la ley, hacia, por ejemplo, el monotributo, que están siendo contabilizados como empleo. O de empleos industriales a servicios. Y que son, claro, bueno, y que son ciertas formas también que van hacia una flexibilización laboral, que creo que es una pretensión que tiene el gobierno al final del camino, en esta idea que tienen de que la economía gana competitividad si baja los costos laborales y estas cosas que empujan a la flexibilización. Pero la realidad es que estamos viviendo una situación económica muy compleja. Ayer el Yo la INDEC... veo compleja, pero no lo veo apocalíptica la foto del día de hoy. O sea, yo la veo compleja en la que viene. No, en la que viene... En la bomba de la LEVAC, en la deuda. Bueno. Pero ahora no es que, no creo que, digo, no es el 2001, no estalló el desempleo. Mira, el INDEC ayer sacó el dato de industria, el estimador mensual industrial. Sí, 14 meses de caída. Okay. 15 meses de caída consecutiva, 2.3 de caída interanual contra el mismo mes del año pasado, que si tenés 15 meses de caída, porque ya había caído, o sea, es una dinámica. Ahora, con la industria cayendo a ese ritmo, dentro de lo que es la industria, el sector textil, 24.7% cayó en un año. Los datos que no te convienen me los da, lo otro decir que lo torturan. No, pues son buenos o no son buenos son los datos. En ese caso incorporaron monotributistas, etcétera. Después la tortura, ¿cuál es? Te toman, lo que decía Rolando, te toman el promedio móvil de los últimos 3 meses. No, vamos a tomar los datos. ¿Los torturan los datos de este gobierno? Sí, los ¿Ustedes torturan. los escondían o no? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, el gobierno anterior lo escondían o no. No, ¿por qué no se escondían? no lo escondían. No, está bien, No, ¿a qué te referís? Esperá, los datos de inflación que en un momento nos daban la realidad, sí, no daban, la realidad no mostraban. Sí, pero ¿qué tiene que ver? No, pregunte. No, vamos, si no, va a decir que lo discriminamos. Miguel Bollano, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, yo creo que el diagnóstico está equivocado directamente. Yo estoy escuchando, si no hay actividad, no hay empleo, y están equivocando el orden. Porque acá... Lo que la gravedad. Vas contra la teoría de la gravedad. Permíteme un poco. No empiecen. No empeces a interrumpir. Acá se está equivocando el orden en el siguiente sentido. Acá el sector privado no tiene posibilidad de generar trabajo. Acá tenemos que en los últimos años del kirchnerismo, y este gobierno no lo ha cambiado, tenés un gasto público que hoy... Cuando entró Néstor Kirchner estaba en 23%, ahora está llegando al 50%. Es decir que el sector privado no tiene posibilidad de generar... Ahí hay otra bomba de tiempo. Momento. El sector privado no tiene modo de generar empleo porque vos tenés impuestos altísimos y además tenés cosas como
por ejemplo, la industria del juicio y el ausentismo que hacen que el costo laboral sea enormemente más alto que en otros lugares de la región. Pero ni siquiera me tengo que meter en el tema del costo laboral, porque solamente con el tema de los altos impuestos que tiene la Argentina y el déficit fiscal y el enorme tamaño del Estado, vos no le dejás espacio al privado. Entonces, hasta que vos no le puedas dejar espacio al privado, en realidad la situación de empleo está prácticamente estancada en los últimos 2 años, al igual que en los últimos años del kirchnerismo. No ha crecido el empleo privado porque no se va al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que vos no tenés espacio para el sector privado, tenés impuestos muy altos y tenés... Pero ahí me pierdo en el razonamiento, a ver si me lo puedes explicar. ¿Qué tiene que ver el tamaño del Estado con la generación de empleo? Porque me faltan eslabones en el camino. El tamaño del Estado lo tenés que financiar de alguna manera, lo financiás con impuestos tan altos que están en récord, que no permite que ninguna empresa gane dinero. Decía, si no hay actividad no hay empleo. Primero tiene que estar la posibilidad de que la empresa gane plata para que pueda contratar gente. No es al revés. Entonces, cuando vos tenés ese problema... Pero si no tenés demanda... ¿Vale la pena invertir cuando es más rentable la bicicleta? Te voy a explicar, Agustín, el típico razonamiento de Agustín. Hay que incentivar la demanda y el consumo. ¿Qué fue lo que el kirchnerismo se dedicó a hacer en los últimos 4 años? ¿De qué manera? Aumentando gasto público, aumentando gasto público, gastándose la reserva del Banco Central y lo que no le alcanzaba... cobrando impuesto inflacionario. ¿Cómo explicás? Y con todo eso, permíteme, y con todo eso no consiguió hacer crecer el empleo privado en lo más mínimo. ¿Cómo no consiguió? Mirá los datos que están ahí. En lo que es, tenés los datos ahí. En lo que es PBI per cápita tuviste una caída del 5% y en lo que es PBI punta a punta del año 2011 al 2015 estuviste más 0,5%. Esperemos, ahí. ¿Cuál es el estímulo a producir si es más negocio meter la guita en el banco? Lo que hicieron ahí fueron gastar y dilapidar recursos. Y no hubo prácticamente... Escuchame, vamos a invertir el razonamiento. Te saco todos los impuestos que es el gran problema para vos. No tenés demanda, no tenés mercado donde colocar tus productos. ¿Qué haces pagando menos impuestos? ¿Quién va a generar empleo si no hay mercado? Le buscás el pelo al huevo y es elemental. Es elemental. Si vos no tenés consumo, él está totalmente no tenés equivocado demanda. en el diagnóstico. Él quiere crear ese consumo ¿de qué manera? Artificialmente, imprimiendo pesos... Moviendo la rueda. Gratelis es el exponente clásico del keynesianismo, casi de lo más vetusto. Es el Ford K del keynesianismo. ¿Vetusto? Es el Ford K del keynesianismo de 1936. El Ford K es un titulazo. El Ford K, muy bien. Ya te voy a presentar así. El Ford T, me equivoqué en el Ford K. Te va mejor la K. Te va mejor la K, mira, fue el inconsciente, está bien. No hace falta defender al kirchnerismo, ¿no? Pero, ¿cómo explicás ese crecimiento de 3 millones de empleo privado que muestran los datos del CIPA, con la misma presión fiscal, con el mismo mercado interno? ¿Qué misma presión fiscal? Claro, la presión fiscal es la misma. La presión fiscal sigue creciendo. Es la misma. De hecho, bajó. No, en los últimos 10 años no es la misma. Sigue creciendo la presión fiscal. ¿Por qué? ¿Qué impuestos se crean? Bajaste la presión fiscal. Pero vos estás mirando solamente algunas cosas nacionales cuando tenés un montón ¿Vos también? No, porque te estás equivocando, porque vos cuando estás, por ejemplo, pagando la boleta de la luz o del agua, tenés un montón de impuestos que son municipales y la presión fiscal está en máximo. Si vos pensás que la presión fiscal hoy es la misma que hace 10 años, estás leyendo mal. Yo le voy a hacer como si fuera una policial esto. Le voy a proponer un enigma. O sea, ¿me quieren decir si están entrando más importaciones? ¿Por qué los productos importados no están más baratos que los nacionales? Porque el Estado no controla, se retira, sigue la lógica bogiano de la mano invisible. No lo compra? Él es el Ford K de Adam Smith. No, está bien, pero ¿por qué? Y la mano invisible. Menos mal. ¿Por qué la gente no lo compra? 1000 veces el Adam Smith. Lo dejarían de comprar y las cosas siguen subiendo. Hay algo que está mal, muchachos, y nadie me lo logra explicar. No, mira, las cosas, las cosas se venden menos porque el consumo cae, la venta. Ahora, los precios no. Hay un sector que se apropia de un excedente, que tiene una rentabilidad extraordinaria, que después la gira al exterior a través de fuga de capitales, 5.600 millones de dólares. Y la gente boluda que paga los precios como que sepa que son los precios que están, son los precios que están. Si el Estado se retira y no cumple sus funciones, porque a Miguel y a otra gente no le gusta que el Estado cumple sus funciones, entonces vos vas a comprar el producto y encontrar los precios que... Esta copa en China vale 30 centavos. Acá en Argentina se vende 30 pesos. El que le importa es un empresario. Si la puede vender a 25, te lo va a vender a 25 y va a ganar dinero, como dice... Y si encima le decís, con esa rentabilidad extraordinaria, colocala en la LEVAC, te paga una fortuna en tasa de interés, dejá, no inviertas en la economía productiva. Este es un país donde no funciona la regla de la economía clásica, no sé. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que ellos hacen muchas cuentas mal. Por lo pronto, ellos piensan que todas esas importaciones son sin fricciones, sin ningún tipo de costo. Al final puede tener un margen, pero no es algo excepcional lo que tiene el margen de las importaciones, sino tendrías un montón de
flujo económico yendo a las importaciones. Lo Cuando vos tenés, ves los lo números, tenés. ¿Y Chile? no lo tenés. ¿Cómo que no? En Anda Chile, la cordillera a cruzar. ¿Sabés pero cuánto eso es un ingresó? problema kilómetros de cola. Eso es un mismo. problema de tipo de cambio. No es lo mismo. Es un problema de ¿Cuánto tipo de está cambio ingresando atrasado. las importaciones de bienes de consumo? Pero el tipo de cambio no sirve. las importaciones de bienes de consumo. ¿Por qué el tipo de cambio no sirve para las Me importaciones? dejas hablar de una cosa a la vez, porque si no es muy difícil. Explícame los 3 millones. Entonces, primero. Estamos hablando de Bueno. importaciones. Ponte de Espere, acuerdo, vamos, porque vamos. es una picada arriba de la otra. Si el dólar está barato también para los importadores, ¿por qué lo que se importa no es más barato que lo que se produce acá con una carga impositiva fuerte? Porque te está pasando eso. De todas maneras, en términos de importaciones, no es que estás teniendo un crecimiento dramático como marcan acá. Eso lo ves en los números. Sí. No hay el crecimiento dramático ¿Cómo que que ellos ostentan de importaciones. ¿Pero cómo que no? Para nada. ¿Los datos Eso- del INDEC vos le creés ahora al INDEC? Bueno, agarrá los datos Agustín, del INDEC. pero los datos ¿Sabés del INDEC cuánto no te entró? marca que vos California y tengas un 70 enorme es un ¿Cuánto 50%. entró de importaciones? de Vehículos, autos terminados Autos, que se están California, vendiendo más? ¿Cuánto entraron? termotanques. 64% Escuchame una cosa, aumentó. Agustín, El Argentina último es dato contra el mismo del año exportador anterior. Es ¿Cuánto exportador neto de aumentó autos. los bienes de Acá consumo? lo que pasa es que vos tenés el problema de justamente, como tenés atraso cambiario, pero discutamos por qué tenés atraso cambiario que trae un montón de Por la otras cosas. bicicleta financiera. No es por la bicicleta financiera. Ah, ¿no? ¿Por qué? No, señor. Es por el Endeudamiento. gasto público. Es por el gasto público que se está financiando con gasto te externo. equivoques, ¿qué Por es el gasto supuesto. público? Por el ¿Sabés por qué gasto tenés el público, dólar retrasado? Porque tenés vos una gasto aluvión, público, una avalancha de es un- entrada de tenés- dólares. no es para porque el- tus no es para amigos el del debate. Banco Central No es le para pagan el debate. 25% en dólares No a los es para las capitales debates. internacionales. El aluvión de dólares lo tenés porque tenés que financiar un déficit fiscal altísimo que lo está financiando con deuda externa. Pero no es el aluvión de dólares para justamente... no entran las capitales debates. especulativos a la Argentina. El No es gobierno no capitales podría- especulativos mayormente. Lo que tenés es las ¿Cómo no es provincias mayormente? financiando gasto corriente. Pero agarrá los datos Tenés del las balance de provincias pago financiando de gasto inversión de corriente, Agustín. portafolio. Están Es así. entrando a ¿El ritmo gobierno desenfrenado. podría, si quisiera, hacer subir el dólar? Sí, El gobierno claramente. le es caro hacer ¿O no subir lo el haría dólar. por inflación? Le es caro hacer subir el dólar, lo hace en alguna medida porque lo que tendría que hacer es imprimir pesos, comprar dólares y volver a sacarlos a través de la absorción ¿Qué de las gobierno debates. brasilero decís, Rolando, que puede hacer subir el dólar? ¿O el gobierno argentino? El gobierno argentino, porque no sé si lo va a subir por culpa de Brasil el dólar, el gobierno. ¿eh? Cuando hay una fuga de capitales... La por todas famosa las bicicleta explotaciones financiera de la que tanto habla Agustín, está a la vista que en una semana, en 10 días, te sacó 4 meses de rendimiento. Así que si hubiera tal bicicleta 4 meses de financiera... rendimiento no te sacó. Si Bueno, hubo una por devaluación supuesto. del 2 y pico por ciento, el- que es la rentabilidad el dólar mensual que El tenés en dólar la te corrió el 8%. No, ¿Cuánto es la 4%, cuánto es? 4%. Te corrió el 8%. Te corrió el 8%. En Brasil te corrió el 8%. Acá te pasó de No, 15,40 a 16,20. ¿Y cuánto te dan las LEVAC si vos las mensualizás? 2%. Te sacó 2 y 4 pico meses, por ciento 3 mensual. meses ¿Y hace medio. cuánto que están subidas la bicicleta? 38% en la sacó- tasa de LEVAC el año pero vos pasado. hablás vos Están hablás viviendo ex en post. una fiesta. Vos hablás ex post, Agustín. Escuchá, no podés Hablás ex negar, post, no hay podés bicicleta negar. financiera. ¿Cómo no va a haber Se ha dado bicicleta ex financiera? post. ¿Qué pasa Pero después de las exante no la elecciones? tenés, A ver, por ¿qué favor. pasa después de las elecciones? Después de las muchachos? elecciones depende mucho de lo que ocurre con Brasil. Como la economía argentina está muy vulnerable, muy frágil a los movimientos de capitales especulativos, porque implementaron la política que a Miguel le encanta, que es desregular los movimientos de capitales. Él le encanta achacar cosas. Porque No, es pero así. pará, ¿no te encanta desregular los movimientos de escuchame capitales? una cosa, Agustín, vos preocupate por tus temas, no me digas No, lo que porque le vos gusta a acabás de Miguel. ser exégeta No le mío, gusta dijiste. a Miguel, lo que le gusta hacer, Tatelis ¿viste? es el que sabe. Bueno, ¿qué pasa después de las elecciones? Vamos. Bueno, después de las elecciones depende de lo que está ocurriendo en gran parte con Brasil. Si Brasil entra en una cuestión conflictiva, como parece que está yendo, puede haber una reversión en los flujos de capitales, en los movimientos que salgan los capitales de la región, salgan de Argentina. Como estos muchachos han generado una fragilidad y una vulnerabilidad a la economía enorme, podés tener un salto Un tequila. devaluatorio, una especie de tequila, que antes estábamos completamente exentos de esa situación. ¿Por qué? Porque habíamos quitado los vínculos entre la economía argentina y el resto del mundo por los canales Una financieros, protección a los capitales por fronterizos. desendeudamiento, regulación de los movimientos de capitales. ¿Sabés cuánto cayó la economía de Brasil en 2015? 3.8. ¿Sabés cuánto creció la economía argentina, según el nuevo INDEC, al que todos le creen? 2.6. ¿Por qué cortaste esa relación histórica entre Argentina y Brasil? Porque apostaste al mercado interno. Estos muchachos debilitaron el mercado interno, sacaron todo tipo de control a los movimientos de capitales, te generaron el aluvión de la bicicleta financiera, del ingreso de capitales especulativos y el endeudamiento externo. Mirá, O sea que ahí- Conclusión, permitime un estás comentario, muy permitime un vulnerable a lo que comentario. pase afuera. Después y ya te cierro esto, después de las elecciones, ¿qué pasa? Viene el ajuste
que el mercado financiero del otro lado, que es el que toma la deuda, le está pidiendo al gobierno, y la devaluación del tipo de cambio, que en algún momento el gobierno va a generar o el mercado la va a generar según lo que está pasando en Brasil. Los salarios te la debo. Argentina está vulnerable, pero por motivos totalmente diferentes a los que dice Agustín. Creo que el diagnóstico es equivocado. Argentina está vulnerable porque efectivamente está financiando gasto corriente con deuda externa. Como no quiere achicar ese déficit fiscal que estás teniendo, efectivamente no es solo el ajuste, Brasil. Decilo, el ajuste. El ajuste fiscal. ¿Te querés la palabra ajuste fiscal? Yo no le tengo miedo a la palabra ajuste fiscal. No, porque dijiste te frenaste, ibas a decir ajuste y te frenaste. No, y lo dice cada por tres, che. La palabra ajuste no me tiene. ¿Y sería gratuito un ajuste? ¿Qué pasa con la actividad económica? Déjame hablar porque vos hablás mucho, Agustín. No parás de hablar, sos una máquina de hablar. Entonces, el diagnóstico de él es equivocado, pero él dice que Brasil puede ser el problema para Argentina. Yo creo que se queda corto. Argentina tiene muchos otros problemas, que son cualquier cosa que pueda tener en el mundo que dispare un evento crediticio. En ese momento... Se pusieron de acuerdo. Pero por motivo diferente. Qué emocionante esto. Por lectura diferente. Él cree que es por Brasil. Argentina está... Efectivamente, no, yo no creo que sea por Brasil. Argentina está vulnerable. Argentina está vulnerable, pero no por los motivos que él exime. No por los motivos que él exhibe. Argentina está vulnerable porque no está afrontando el déficit fiscal y lo está financiando con deuda, que es lo que afecta al tipo de cambio. Entonces tenés tipo de cambio atrasado. Cualquier momento en donde vos no tenés financiamiento para Argentina a los niveles que tenés una crisis. ¿Por qué? Porque vos tenés hoy un déficit fiscal similar al que tuviste en los 80. Si gana Cristina. Que en los 80 Disculpame, vos tuviste con este mismo déficit fiscal, tuviste una gran crisis. Si ganara Cristina, ¿alguien le seguiría prestando plata a la Argentina? Probablemente sí, porque Argentina hoy no está en default y los mercados están todavía prestando plata. Están dulces. Lamentablemente Argentina tiene, porque viene de, tanto que hablan de la herencia, viene de una herencia que fue un desendeudamiento inédito para la historia argentina. Entonces, lamentablemente estos muchachos tienen soga para seguir tomando deuda a las tasas altas a las que la están tomando. Una lástima que abusaron toda la política keynesiana de gastarse las reservas, subir el gasto público, imprimir plata para meterle, para forzar toda la lógica keynesiana hasta fondo, donde ya no rinde más, porque efectivamente esas herramientas de corto plazo pueden rendir y pueden funcionar, pero en un momento se tira el pelín y no le anda más. Y una cuestión más, digo, se rasga las vestiduras, Miguel, con el tema del déficit fiscal. Supongamos que nos ponemos de acuerdo y hoy es un problema el déficit y que lo están financiando con deuda al déficit. ¿Qué es lo que hizo el gobierno actual con el déficit fiscal? Lo agravó, lo agrandó, lo extendió, creció 71% el dato de abril contra el dato de abril del año pasado. ¿Que yo celebro eso? No, pero por eso estoy... estoy marcando. ¿Vos tenés una disyuntiva equivocada? No, ¿por qué agrandó el déficit fiscal? Si vos querés que yo critique al gobierno, tengo críticas, pero no son las que vos hacés. Porque cada vez recauda menos. ¿Por qué cada vez recauda menos? Porque aumentan los servicios de deuda, porque la economía está en recesión y porque eligieron ganadores y perdedores. Eligieron cortarle los impuestos a los sectores de más ingresos y más recursos y que caiga la recaudación sobre los sectores más postergados de la sociedad. Eso es trillado. ¿Y cómo lo quiere solucionar, Miguel? Cortando el gasto. Eso es tan trillado. La misma solución de Caballo en la década del 90. Ellos están trillados, le dan al campo. Te voy a explicar, déjame lo último. Le dan al campo. ¿Sabes qué? No es que le dan al campo. Le sacan la mano que tenía dentro del bolsillo durante años. Eso le dan al campo. Ya vivimos tu teoría. Yo lo sé. Le dan al campo. Le sacaron la mano del bolsillo al campo. En cualquier momento se van abrazados, que conste, porque han tenido dos coincidencias hoy. Gracias por venir y gracias por el debate.